¿por qué Dios no puede matar a Satanás? Si Dios es omnipotente, omnisciente y todopoderoso, ¿por qué no termina de una vez por todas con la encarnación del mal? ¿No sería más lógico, más acorde a la idea de un ser perfecto y bondadoso, eliminar a Satanás, y con él, todo el sufrimiento que éste causa en el mundo? Quédate hasta el final para descubrir a fondo. 1. ¿El poder de Dios y el papel de Satanás, es una batalla de iguales? La primera pregunta que surge ¿es Satanás realmente una amenaza para Dios? Para muchos, la imagen de una lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, sugiere un conflicto de poderes. Sin embargo, la teología cristiana tradicional nos enseña que Dios es infinito, eterno y omnipotente, mientras que Satanás, siendo una criatura creada por Dios, es finito y limitado. Entonces, ¿por qué Dios simplemente no lo destruye? Si el poder de Dios es absoluto, Satanás no representa un verdadero oponente en términos de fuerza. Aquí es donde el concepto de propósito entra en juego. ¿Podría Satanás estar desempeñando un papel en el plan de Dios, un propósito mayor que, por alguna razón, aún no comprendemos? El mal en el mundo y la presencia de Satanás podrían no ser un error o un desliz en el orden divino, sino algo que tiene una función en el desarrollo del universo, del alma humana o incluso del propósito último de la creación. La existencia del mal podría ser necesaria para permitir que el bien se manifieste de manera más profunda y consciente. 2. El libre albedrío. ¿El mal es necesario para que el bien sea significativo? Otra clave para entender por qué Dios no destruye a Satanás puede estar en el concepto de libre albedrío. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y en ese sentido, Satanás podría representar la opción contraria a Dios, la posibilidad del mal. Sin esa opción, ¿podría el bien ser realmente significativo? Si no hubiera alternativa, si el mal fuera eliminado de raíz, los seres humanos no tendrían la oportunidad de elegir conscientemente el bien. En otras palabras, el bien se volvería automático, mecánico, por lo tanto, carecería de verdadero valor moral. El libre albedrío permite que los seres humanos tomen decisiones auténticas, pero con esta libertad viene la responsabilidad, tristemente, la posibilidad de hacer el mal. Satanás, como figura que tienta y desvía a las personas, es parte del escenario que permite que el libre albedrío sea genuino. Pero esto plantea otra pregunta crucial: ¿es justo que los seres humanos sufran a manos de Satanás por el bien del libre albedrío? Si el propósito es que elijamos el bien por voluntad propia, ¿por qué debe haber tanto sufrimiento y tentación en el camino? 3. ¿El mal como prueba? ¿Es el sufrimiento una herramienta para el crecimiento espiritual? Esta pregunta nos lleva a otro nivel de reflexión: ¿es el mal en el mundo una prueba diseñada por Dios para que los seres humanos crezcan espiritualmente? Algunos argumentan que el sufrimiento y las dificultades son parte esencial del desarrollo espiritual y moral. Sin obstáculos, sin tentaciones, no habría posibilidad de crecimiento, de redención o de mérito. Satanás, entonces, podría ser visto como una especie de agente provocador en este gran drama cósmico, un desafío que, aunque difícil, permite que los seres humanos fortalezcan su carácter y se acerquen más a Dios. Pero este argumento también es problemático. ¿Es justo que tantas personas sufran tanto en nombre del crecimiento espiritual? El mal parece demasiado desproporcionado en muchas ocasiones: guerras, enfermedades, hambre, desastres naturales. ¿Es todo esto realmente necesario para que aprendamos lecciones sobre el bien y el mal? ¿Podría Dios no habernos enseñado de otras maneras menos dolorosas? 4. Satanás y la justicia divina. ¿Hay un tiempo para todo? Otra posible explicación tiene que ver con el concepto de justicia divina y el tiempo perfecto de Dios. Algunas tradiciones enseñan que Satanás no es destruido de inmediato porque todavía hay un propósito que cumplir antes de su final. El mal tiene un tiempo limitado, y eventualmente, Dios llevará a cabo su justicia. En este contexto, Satanás no sería invencible, sino que está esperando su momento de juicio definitivo. Esto plantea otra pregunta fascinante: ¿está el mal siendo permitido por un tiempo determinado para cumplir un propósito mayor, antes de que todo sea restaurado? En el Apocalipsis, por ejemplo, se describe un momento en el futuro donde Satanás será finalmente derrotado y lanzado al lago de fuego. Aquí, entonces, surge una reflexión importante: ¿estamos en una etapa de la historia cósmica donde el mal aún tiene un papel que desempeñar?
Si es así, el plan divino no ha terminado, y Satanás todavía cumple una función que, aunque dolorosa, es necesaria hasta que se alcance el punto culminante del propósito de Dios. 5. El misterio del plan divino. ¿Puede el mal tener un propósito que no comprendemos? Finalmente, llegamos al misterio. ¿Es posible que simplemente no podamos comprender completamente el propósito de Dios al permitir la existencia de Satanás? La teología cristiana enseña que los caminos de Dios son, muchas veces, incomprensibles para la mente humana. El bien y el mal, el sufrimiento y la redención, podrían formar parte de un entramado mucho más complejo de lo que somos capaces de entender. Dios, siendo infinito, tiene una perspectiva eterna y total, mientras que nosotros, como seres finitos, solo vemos una parte de la historia. Esto nos deja con una última pregunta: ¿podemos aceptar que quizás nunca entendamos por completo por qué Dios permite la existencia de Satanás? Tal vez la respuesta final a esta pregunta no sea algo que podamos alcanzar mediante la lógica o la razón, sino algo que requiere fe, la fe en que, al final, todo encajará en su lugar, y el mal será derrotado de una manera que nosotros no podemos prever. El interrogante de por qué Dios no destruye a Satanás toca los aspectos más profundos de la teología, la filosofía y la moral. Nos obliga a reflexionar sobre el papel del mal en el mundo, la naturaleza del libre albedrío y el plan divino que trasciende nuestra comprensión. Quizás, después de todo, Satanás no es un simple antagonista, sino una figura clave en una historia mucho más compleja de lo que podemos entender. ¿Es el mal una herramienta para que el bien brille más fuerte? ¿Es el sufrimiento necesario para que la libertad humana tenga verdadero sentido? Al final, la pregunta sigue abierta, pero nos deja con una certeza intrigante: en el misterio de la existencia, tanto el bien como el mal parecen tener un propósito, aunque todavía no lo veamos completamente. 6. Los ángeles caídos. ¿Son Satanás y sus seguidores parte de un conflicto cósmico más amplio? Para entender por qué Dios no destruye a Satanás, es crucial examinar la historia de los ángeles caídos. Según la tradición cristiana, Satanás no siempre fue el ser malvado que conocemos, sino que comenzó como Lucifer, uno de los ángeles más hermosos y poderosos de Dios. Sin embargo, lleno de orgullo y ambición, Lucifer se rebeló contra Dios, arrastrando con él a un grupo de ángeles que compartían su deseo de independencia. Estos ángeles caídos, junto con Lucifer, fueron expulsados del cielo y se convirtieron en fuerzas del mal. ¿Por qué Dios permitió que estos ángeles cayeran? La historia de Lucifer y los ángeles caídos introduce el tema de la libertad incluso en los seres espirituales. Como los humanos, los ángeles fueron creados con la capacidad de elegir, y en su caso, eligieron desafiar a Dios. Aquí surge una pregunta importante: ¿es la caída de los ángeles una prueba de que incluso las criaturas más cercanas a Dios pueden elegir el mal? Este relato puede sugerir que el mal no es una anomalía, sino una opción posible en cualquier ser creado con libre albedrío, lo que refuerza la idea de que la elección entre el bien y el mal es parte integral de la existencia. 7. ¿El papel de los ángeles caídos en el mundo? ¿Son agentes del caos o pruebas divinas? Una vez que Lucifer y los ángeles caídos fueron expulsados del cielo, su influencia no terminó. Satanás y sus seguidores continúan operando en el mundo, tentando a los humanos y extendiendo el mal. ¿Cuál es el propósito de su permanencia? Algunos teólogos sugieren que los ángeles caídos, al igual que Satanás, tienen un papel que desempeñar en el plan divino. ¿Podrían ser pruebas para la humanidad? Como agentes de la tentación, los ángeles caídos pueden estar presentes para que los seres humanos sean puestos a prueba, lo que una vez más refuerza la importancia del libre albedrío. Los ángeles caídos son representados como los sembradores del caos, y su influencia negativa en el mundo parece generar más preguntas sobre el sufrimiento. Pero si seguimos el argumento del libre albedrío, su presencia podría estar destinada a desafiar a los seres humanos a elegir conscientemente el bien en un mundo lleno de tentaciones. ¿Es su función simplemente crear obstáculos que nos lleven a una mayor comprensión del bien? De esta manera, el mal generado por estos seres caídos puede ser visto como un catalizador para el crecimiento moral y espiritual. 8. La batalla entre ángeles y demonios, ¿una guerra en los cielos que refleja la lucha en la tierra? La Biblia y otras escrituras religiosas hablan de una batalla cósmica en los cielos entre los ángeles de Dios y los demonios, los ángeles caídos liderados por Satanás.
Esta batalla no es solo simbólica, en muchos textos, se describe como una guerra literal entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Por qué esta lucha continúa? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con estos seres caídos de una vez por todas? Aquí, nuevamente, se introduce la idea de que esta batalla es parte de un plan más amplio. El conflicto entre los ángeles fieles y los caídos refleja la lucha entre el bien y el mal que también se libra en el corazón de cada ser humano. ¿Podría ser que este conflicto en el plano espiritual esté destinado a ilustrar la importancia de nuestras propias elecciones? Si incluso en el cielo los seres luchan por el bien, tal vez eso nos inspire a luchar también en nuestra vida diaria. Además, esta batalla cósmica podría estar relacionada con el concepto del juicio final, un momento en el futuro cuando se cree que Satanás y sus seguidores serán derrotados de una vez por todas. Hasta entonces, la lucha entre el bien y el mal continúa, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Estamos viviendo en el periodo entre esa rebelión inicial y la victoria definitiva del bien? 9. La redención de los ángeles caídos. ¿Es posible que Satanás y sus seguidores se arrepientan? Una pregunta fascinante que surge en este contexto es, ¿podrían los ángeles caídos, incluido Satanás, encontrar redención? En muchas tradiciones religiosas, el perdón y la redención están disponibles para todos los seres, incluso para los más malvados. Pero, en el caso de Satanás y los ángeles caídos, parece haber una línea divisoria. Según la mayoría de las enseñanzas cristianas, los ángeles, a diferencia de los humanos, tomaron una decisión definitiva al rebelarse contra Dios, y su caída es irrevocable. Sin embargo, esta idea plantea más preguntas. ¿Es la gracia de Dios lo suficientemente poderosa como para alcanzar incluso a Satanás? ¿O la naturaleza eterna de los ángeles significa que su elección fue definitiva y no puede deshacerse? Si el mal está destinado a ser derrotado, ¿implica eso que no hay esperanza de redención para aquellos que cayeron? O tal vez, en la complejidad del plan divino, incluso Satanás podría jugar un papel en su propia derrota final. 10. ¿La influencia de los ángeles caídos en la humanidad nos ayudan a entender mejor el bien? Finalmente, la existencia de los ángeles caídos y su continua influencia en la humanidad puede tener otro propósito más profundo. ¿Es posible que el mal, representado por Satanás y sus seguidores, nos ayude a entender mejor el bien? En muchas ocasiones, el mal es lo que nos lleva a buscar el bien con mayor fuerza. El sufrimiento causado por el mal puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestra relación con Dios. En este sentido, los ángeles caídos podrían estar sirviendo como catalizadores para el despertar espiritual de la humanidad. Además, ¿qué podemos aprender de la caída de los ángeles? La historia de su rebelión nos recuerda que el orgullo y la ambición desmedida pueden llevar incluso a los seres más elevados a la ruina. En la vida humana, estos pecados siguen siendo los más peligrosos, y la caída de los ángeles actúa como un espejo que nos muestra las consecuencias de alejarnos de Dios. En este sentido, la existencia continua de Satanás y sus seguidores no solo es una fuente de tentación, sino también una advertencia sobre el camino que no debemos seguir. Conclusión, un propósito divino más allá de nuestra comprensión. En resumen, la existencia de Satanás y de los ángeles caídos plantea preguntas profundas sobre el mal, el libre albedrío y el plan divino. Desde su rebelión en los cielos hasta su influencia en la tierra, estos seres caídos parecen desempeñar un papel crucial en el desarrollo espiritual y moral de la humanidad. ¿Por qué Dios no los destruye? Quizás porque su existencia es necesaria para que podamos entender el bien de una manera más profunda, para que nuestras elecciones sean genuinas y para que, en última instancia, el propósito divino se cumpla en toda su complejidad. En última instancia, es posible que nunca comprendamos completamente las razones detrás de la decisión de Dios de permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen existiendo. Lo que está claro es que su presencia desafía nuestra comprensión del bien y del mal, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia libertad, nuestras elecciones y nuestro papel en el gran drama de la creación. No se olviden de suscribirse al canal para más contenidos y activa las notificaciones.